se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Un privilegio estar para el servicio de nuestro comandante Emanuel, ¿verdad? Nuestro príncipe. Así que vamos a tocar un tema, ya que estamos en el Día Santo del Señor, ya para los que están en Nueva York, yo estoy en Guatemala, apenas son las 6:20, ya el sol está cayendo, para nosotros, para los que están en Nueva York, en otros lados, pues el sol ya cayó, ¿verdad? Ya el sábado ya es una delicia para todos. Así que bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Y miren que, hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios y estudiando mucho la palabra. Especialmente vamos a leer primera de Samuel, su capítulo 2, verso 13. Vamos a hablar un poquito de los padres y vamos a hablar un poquito de los hijos. Es algo preocupante lo que está pasando en el pueblo adventista, en el movimiento adventista. Y sí, porque dice la mensajera que somos un pueblo peculiar, apartado de toda cuestión mundanal, pero pareciera como que nuestra instrucción apegado a la palabra de Dios, a ser un pueblo peculiar, se ha quedado a un lado, se ha quedado casi que el mundo nos ha absorbido y nos está jugando a esto. Entonces voy a leer 1 Samuel en su capítulo 2, verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Era costumbre que los sacerdotes que cuando alguien ofrecía un sacrificio mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote con un garfio de 3 ganchos sacaba del caldero, de la olla o del pote una porción para el sacerdote. De esta manera hacía todo lo que le venía, así lo. Pero antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asarla al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si le respondía: quememos primero la grasa y después toma tanto como quieras, él replicaba: no, ahora has de dar, de otra manera lo tomaré por la fuerza. 17. Este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque los hombres menospreciaban traer ofrenda al Señor. Miren, queridos hermanos, es interesante la Escritura cuando nos habla acerca de esto, porque en el contexto hay alguien bien interesante, el padre de estos hombres. Eran los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Él era un sacerdote y juez de Israel. Note que era sacerdote y juez de Israel, y ocupaba los puestos más altos de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido debidamente para la sagrada obligación del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Mire qué interesante el contexto de lo que estoy hablando,
porque estoy poniendo ahora a Elí, por lo que dice el texto del capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí, o sea, era Ofni, Finés, son dos hijos, los dos hijos de Elí. Primero, Elí era sacerdote, pero también era juez. Y al ocupar ese puesto de responsabilidad, por la influencia que iba a manejar delante del pueblo, pues lógicamente él tenía que guiar en su casa. Elí no había sido dejado en las tinieblas con respecto a las obligaciones de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios le había confiado a su cuidado. Ponga atención, querido hermano. Hoy estamos en un día sábado hermoso, un sábado glorioso. Y tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios. Elí no había sido dejado en las tinieblas con respecto a las obligaciones de refrenar, disciplinar a sus hijos, que Dios le había confiado a su cuidado. Ojo con lo que estoy diciendo, queridos hermanos. El problema hoy es de que no nos damos cuenta que podemos ser parte de un ministerio especial dentro de las cosas sagradas de Dios, pero por sobre todas las cosas Dios nos ha puesto como sacerdotes también del hogar. Y una de las cosas muy importantes es la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos. Sí, el problema es que hoy ya no se quiere disciplinar a los hijos, ya no se les deja refrenar, ya no se les refrena. Se les permite que ellos hagan lo que se les dé la gana. Y cuando llegan a la casa del Señor, esos niños corren, juegan. Cuando los santos de Dios se reúnen para alabar a Dios, y dice la mensajera que la iglesia del Señor, o sea, la casa del Señor, se convierte en una auténtica Babilonia. No, pero déjelo. Deje que el niño pinte, deje que el niño juegue, deje que el niño haga lo que se le dé la gana. No es así, querido hermano. Y lo estoy hablando porque nos vamos a ir a la casa del Señor, o en el lugar donde nos reunimos, pero lastimosamente no sabemos que vamos delante de un juez santo, que dice que delante de él cae toda la tierra. Y hoy no se le tiene en cuenta a Dios. Mire qué interesante cómo viene diciendo la Escritura. Que los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra impío es irreverente, irreligioso. Alguien que es totalmente temerario, o sea, no teme a Dios. Y ahí lo dice, que no respetaban al Señor. No es solo simplemente, dice la mensajera, en el hogar cristiano, o en conducción del niño, cuando habla de que a nuestros hijos no les debemos de permitir también que en la casa hagan lo que ellos se les pegue la gana. Que ellos tienen que ser refrenados desde el hogar, para que cuando ellos salgan a un lugar, ellos también sepan comportarse. Pero hoy se les deja que los hijos hagan lo que se les dé la gana. Estamos llegando a un fenómeno que estamos corrigiendo a nuestros hijos como los corrige el mundo. Sí, querido hermano, el mundo está corrigiendo equivocadamente. El mundo está corrigiendo de una manera muy, muy equivocada, donde a los niños ya no se les puede decir nada. Se trauman, dice. Y nosotros a veces llevamos ese error garrafal a nuestra educación. Y Elí, como tal, miren, tenía que tener el cuidado de corregir a los de su casa por lo mismo que tenía del cuidado de lo que iba a hacer en las cosas sagradas del pueblo, por la influencia que iba a manejar. El servicio de él era para ellos como una cosa común. Los hijos miraban como el servicio de Elí como algo sin cuidado, como algo común.
no apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la sabiduría de su santa ley. Estos hombres eran irreverentes. Estos hombres no respetaban a su padre y no respetaban a Dios. El cargo que él tenía era un cargo sumamente especial. Pero Elí cometió un grave error. ¿Por qué cometió un grave error? Porque era indulgente. Porque él tenía que corregir a sus hijos desde su niñez. Se habían acostumbrado al santuario y sus servicios. Pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y de su significado. ¡Qué tremendo! Ellos no habían entendido el significado hermoso que tenía el santuario. Y hoy pareciera que nuestros hijos no quieren conocer, o no se les ha enseñado la hermosura de ir a la casa del Señor, de callar delante de Él. Los hijos no eran tan culpables como también lo era el padre. Elí había perdido todo sentido de su santidad también y de su significado, de las cosas que él iba a hacer. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban a su propia autoridad. Como si él, siendo sacerdote, siendo juez, los hijos pasaban por alto en la vida de Elí. Él no los había corregido. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad. O sea, los hijos de Elí, estos hombres omnífines, no respetaban a su padre. Si no respetaban a su padre, mucho menos iban a respetar a Dios. Primero, por la posición que ocupaba como padre, y segundo, por el grado de responsabilidad que tenía como sacerdote y como juez. Elí no había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario. Y cuando llegaron a la edad viril, oigan esto, estaban llenos de frutos mortíferos del escepticismo y de la rebelión. Querido hermano, hoy estamos en un sábado hermoso y tenemos que ver en qué hemos fallado. ¿Cómo vamos a estar hoy en la casa del Señor adorando al Señor? Ya sea que usted se junte en una casa, en el campo, debajo de un árbol, donde usted se junte hoy, pero sépalo que donde 2 o 3 dice la Escritura, ahí estoy yo. Y ese lugar tiene que ser reverente, porque el Señor se lo dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque en el lugar donde estás, tierra santa es. No importa que vayamos a una casa de un hermano, no importa dónde usted llegue, si llega a la iglesia, a la casa de oración, pero sépalo, querido hermano, querido padre, querido hijo, que tenemos que respetar el lugar donde estamos. Porque el lugar no es santo solo por el lugar se vuelve santo por la presencia preciosa del Señor. Y ojalá no le estemos metiendo escepticismo a nuestros hijos. Y que nosotros miremos aún su rebelión y no se la corrijamos. Porque para eso estamos como padres. Ahora, también se puede hablar, porque está muy de moda, de muchos hogares desintegrados. Y que hay quienes ya no tienen un hogar. Pero si usted, querida hermana, me está escuchando, usted tiene que poner a Dios como padre, pero también tiene que ponerse en la balanza correcta de la verdad, para corregir
a tiempo y fuera de tiempo a sus hijos. No podemos permitir que la rebelión crezca. Y hoy es un llamado a los padres y a los hijos. En primer lugar, yo soy padre y tengo hijos. Y es una forma de ser y de decir y de hablar del Señor. Yo no entiendo que estos hombres hayan llegado, los hijos de Elí, a tener un puesto de responsabilidad en la casa del Señor, aunque estaban completamente incapacitados para el cargo. Fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Dios. Eso es tremendo. El Señor había dado sus instrucciones muy preciosas con respecto al ofrecimiento de los sacrificios. Pero estos impíos cumplían el servicio de Dios con desprecio de la autoridad y prestaban atención a la ley de las ofrendas y sacrificios que debían presentarse de la manera más solemne. Los sacrificios que apuntaban al futuro, la muerte de Cristo. Y miren qué interesante, porque cuando usted lee Samuel capítulo 2, verso 13, era costumbre, dice, de los sacerdotes, que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote, con un garfio de 3 ganchos, sacaba del caldero de la olla o del pote una porción para el sacerdote. De esa manera hacía a todo lo que venía a Silo. Todos los que llegaban a Silo le hacían de la misma manera. Estos hijos de Elí le han tomado el cargo de mucha o de menor importancia, de menos importancia. El problema es cuando a los hijos no se les corrige. Este Elí tomó esa posición de no corregir a sus hijos. Era muy indulgente, muy pasivo, no atacaba. Y extraño, teniendo un puesto de responsabilidad. Y hoy podemos verlo, que nosotros tengamos puestos de responsabilidad y no corrijamos a nuestros hijos. Que no se les ponga a trabajar, que no se les ponga a hacer un oficio en el hogar. Sí, querido hermano que me está oyendo, yo no estoy hablando para el mundo hoy. Hoy está hablando para los que nos decimos llamar ser adventistas del séptimo día. Y el problema más terrible aún lo están llevando las grandes ciudades. Por eso cuando dice la mensajera que los padres que tienen terrenos en el campo, sus hijos son reyes y sus hijas son reinas. Sí, porque ahí es donde se puede ver qué es lo que se puede hacer cuando son útiles. Cuando los hijos pueden agarrar un asadón o una piocha, un hacha, cuando pueden agarrar un machete para chapear la grama, para poder componer los jardines, para poder hacer algo productivo. Pero las grandes ciudades ya no están ofreciendo eso. Las grandes ciudades lo único que están ofreciendo es que nuestros hijos sean un desperdicio para la sociedad. Sí, eso es lo que están ofreciendo. Perdonen lo que voy a decir, hijos parásitos que no puedan hacer nada, que parecen sanguijuelas, que quieren vivir de los padres. Si no se les educa para una vida viril, como lo que estaba haciendo los hijos como Elí estaba haciendo con sus hijos. Y estoy hablando de dos maneras. Estoy hablando de las cuestiones del mundo, de cómo puedan servirle a la sociedad, pero también hay que verlo, que tienen que servir para las cosas sagradas del Señor. ¿Cómo dan su tiempo con esa dedicación para las cosas del Señor? No, pero si el mundo está absorbiendo hoy a nuestros hijos. No, es que la universidad, es que el high school, es que la prepa, es que todo está absorbiendo el tiempo. Ellos no tienen tiempo para las cosas del Señor. No, querido hermano, no nos confundamos, así no vamos al cielo. Así no vamos a ir al cielo. Si nosotros como padres somos indulgentes,
no vamos a poder. A nuestros hijos hay que mostrarles los principios de santidad de las cosas del Señor. Lo primero son las cosas del Señor. Sí, es lo primero. Ya, que ahorita ya estén consagrados, amando este sábado hermoso, con el deseo de recibirlo y de esperarlo. Pero los hijos de Eli, en vez de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. Eso era tremendo. Y era con el apetito. Sí, porque ellos querían que se les sacara la comida del potaje. Y así hoy muchos estamos. Querido hermano que me está escuchando, querido padre de familia, querido hijo, tenemos que tener una solemnidad. Tenemos que tener un concepto de la santidad de Dios, de su pureza, de su ley, de sus exigencias, para que nosotros formemos ese concepto. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser reprendidos. Tenemos que reprender a tiempo y afuera de tiempo, y con toda paciencia de doctrina, aún a nuestros hijos, para no irarlos, para no irritarlos, pero no caer a lo que el mundo nos está enseñando, que a los hijos no se les puede decir nada. Miren lo que dice el proverbista en el Proverbios 3:21, dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Eso es lo que dice el Señor, como lo dice Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Tenemos que corregir a nuestros hijos. No dejemos que el mundo nos lo corrija, queridos hermanos. El mundo no los va a corregir bien. Es cierto que hoy, por las ganancias lucrativas, los padres tienen que trabajar, las madres tienen que trabajar, y los hijos se quedan a merced de nadie. A veces hay gente que no tiene principios ni valor, ni conoce ni teme a Dios, y ellos son los que lo comienzan a educar. Hoy lo que está educando es la televisión, son los celulares, son los iPhones, son las iPads, y todo eso está educando a través de la internet, educando a los hijos con mentes depravadas, sin conocimiento del temor a Dios. Hermanos, somos un pueblo peculiar. Somos un pueblo distinto, apartado de toda corrupción mundanal. Pidámosle al Señor del cielo que nos dé mucho Espíritu Santo, porque de nuestros hijos el Señor también nos va a pedir cuentas. Hijos, déjense instruir por los padres. Jamás un padre, cuando quiere instruir a un hijo, jamás lo está haciendo por algo malo. Un padre jamás va a desear cosa mala para sus hijos. Lo dice la Escritura. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas vidas a sus hijos, o sea, no vamos a darle cosas malas. Trate de regenerar su corazón en la palabra de Dios. Trate también de usted, querido hermano, pero que es hijo, que me está escuchando. Trate usted también de orarle al Señor. Porque usted tiene también sus luchas y sus pruebas, como la tenemos nosotros los padres. Trate la manera de ver cómo agradar a Dios. Lea la palabra, ore, cante. Pero que no el mundo lo esté ganando para que usted se entregue al mundo en sus pasiones disolutas. O nosotros los padres, que detrás del placer, detrás de ganancias mundanales, que lo único malo que le vamos a heredar a nuestros hijos es la perdición. Cuando nosotros como padres debemos de dejarle la mejor herencia a nuestros hijos, que es el temor a Dios. Querido hermano, Elí había cometido un grave error
al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados. Oiga esto, Elí había cometido un error de permitir que sus hijos aceptaran el cargo sagrado. Sí, querido hermano, porque el que conocía correctamente a sus hijos era Elí. Y si usted me está escuchando, querido padre, querido hermano que me está oyendo, tenemos que verlo de esta manera. Nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos si ellos son aptos para el cargo del Señor, pero a veces lo hacemos solo como una forma de fachada, para que nos miren. Sí, yo estoy bien en las cosas del Señor, pero no nos damos cuenta que en realidad se va a ver cómo van a llevar los cargos del Señor. Si lo van a hacer con puntualidad, con reverencia, con disciplina, con honestidad. Y ese error de Elí cometió el error de permitir que sus hijos asumieran cargos sagrados. Al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a los pecados de sus hijos. Pero miren, estos hijos de Elí eran irreverentes por la misma condición que el padre no los refrenaba, no los disciplinaba. Porque el padre a quien corrige a su hijo ama. Y qué extraño, porque el principio de la ley es amar, es amor. Y ese sacerdote que conocía bien la ley de Dios, que aparte era juez, que tenía que impartir justicia, no conocedor de estos principios fundamentales, pasó por alto con sus hijos. Se cegó. A veces nosotros también estamos ciegos ante nuestros hijos. No decimos nada porque estamos ciegos. Se nos puede estar cayendo el mundo enfrente y nosotros no decimos nada. Por eso la Escritura, yo le estoy hablando ahorita a los hijos y a los padres. Es una reprensión. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Incline tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Estoy leyendo Proverbios 5:1 y 2. Querido hermano, ese jovencito que me está escuchando, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su dedicación al servicio? ¿Lo está haciendo porque su padre lo obliga a ir? ¿Lo está haciendo porque si usted no va, le quitan algún privilegio en el hogar? Si usted ya está yendo condicionado, pues pregunte, hable. Querido hermano, querido padre, preguntémosle a nuestros hijos, veamos cómo se siente. Porque no podemos caer al mismo plano de Elí. Y máximo si nosotros tenemos puestos de responsabilidad en la casa del Señor. No podemos dejar que nuestros hijos jueguen delante de nosotros. Muy distinto es que usted no lo pueda ver. Muy distinto es que usted no lo pueda ver y que cuando usted no está, ellos hagan cosas en secreto. Pero muy distinto es que usted mire a sus hijos y les tolere ciertas cosas, que usted sea indulgente o sea indolente ante las cosas que se hacen. Sí, hay que reprender con vara. Por eso les digo, es que el mundo nos ha enseñado fatalidades. Y no le diga nada. Estamos cayendo al fenómeno del hijo rey, como el mundo lo presenta. Que el hijo lo es todo. No, el hijo no lo es todo. Quien es todo es Dios. Los hijos se nos dio para que nosotros los corrigiéramos, no para que fuesen dioses.
Los hijos los tenemos para instruirlos en los caminos del Señor, pero no para que ellos absorban toda nuestra atención, todo nuestro tiempo. Y Elí cometió ese grave error. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Son tan responsables de los males que hubiésemos podido impedir en otros por el ejercicio de su autoridad paternal o pastoral, como si hubiesen cometido los tales hechos nosotros mismos. Mire qué tremendo, porque llega un momento, querido hermano, donde lo que hagan ellos, nosotros somos responsables. Y si nosotros somos responsables, otra cosa hubiera sido, otra cosa fuese, pero somos considerados responsables del mal que resulte del descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiésemos podido impedir de otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido tales hechos nosotros mismos. Si Elí hubiese tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados por la muerte. Pero no, a veces se prefiere más la familia que las cosas de Dios. Y no digo nada porque es mi esposa, son mis hijos. Mejor no digo nada. Pero caemos a este gravísimo error. Y acuérdense, querido hermano, que padre en el judaísmo o en la conversión del judío, aquel padre que no le enseñaba a un oficio a su hijo, era como un crimen. Sí, era como un crimen. Y eso es lo que evitaba el Señor al dar esta instrucción, y es lo que está queriendo evitar hoy al que estamos hablando de este tema, de que podamos evitar cuestiones trascendentales o que trasciendan para la eternidad. Pues tenemos que tener cuidado. Tenemos que amar en primer lugar a Dios. Por eso dice la Escritura, el que ama más a sus padres, a su madre, a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Nosotros tenemos que amar a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Y Elí no hacía eso con sus hijos, no los disciplinaba, no los corregía. Pero la historia pasada se repite. Y el caso de Elí es como un caso que se está llegando dentro del profeso pueblo de Dios. Anteriormente, los hijos eran respetuosos. Hoy ya no se oye buenos días, buenas tardes, muchas gracias, con permiso, por favor, excuse me, thank you. Ya no se escucha. ¿Por qué? Porque las ciudades están absorbiendo el pensamiento de nuestros hijos, donde ellos no le hablan ni a la gente. Para los que viven en las ciudades pequeñas, como donde vivo yo, todavía hay un respeto donde dice, señor, mucho gusto, buenas tardes.
He tenido la oportunidad de relacionarme con gente o familiares o amigos que vienen del extranjero y ya no saludan, que ya no hablan. Y yo me pregunto, ¿será que los padres no le dicen nada? Nunca nos corrigieron para decir, por favor salude. Si eso es educación. Y no estamos hablando de cuestiones que sean una ciencia. Si no le hablan al ser humano, ¿qué concepto tienen de tener la oración, de poder comunicarse con Dios? Si no hablan con la gente, ¿cómo van a poder estudiar la Biblia si no tienen nada de qué platicar con la gente? Sí, estamos repitiendo la historia de este hombre, Eli. Y lastimosamente así estamos en el mundo. Y lo malo, querido hermano, es que ha estado entrando dentro de nuestra iglesia, dentro del profeso pueblo de Dios. Los que son ministros no reprenden el pecado de sus feligreses, y por eso habla del cuidado tanto paternal como pastoral, porque hay un deber tan, lleva una empatía. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios, oiga esto, Elí no había administrado su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios le dio para el gobierno de su familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez. Sí, hermano, por eso dice la mensajera que la mejor edad para poder guiar a sus hijos es de 0 a 7 años. Instruirlos. Instruye al niño, dice la Escritura, en su camino, para cuando fuese viejo no se aparte de él. Porque ya tiene la base, ya tiene el formato. Pero no vamos a querer educar a nuestros hijos cuando ya son hombres viriles. Ya no se puede. Es demasiado lejos. Y estos hijos de Elí llegaron a eso. Elí era muy, muy indulgente. Y oiga lo que dice la mensajera. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Sí, hoy creen de que mejor leamos un libro de psicología, algo que nos hable, y la mala psicología que está entrando, satánica por cierto, no, que no le diga esto a su hijo, no le hable, no le pegue, no diga esto, no haga, no. Si leemos Proverbios nos enseña que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Ahora los hijos son los que les corrigen a los padres. Tremendo error. Muchos están cometiendo ahora un error semejante, dice la mensajera. Patriarcas y Profetas, página 625. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar? ¿Cuál es el pensamiento? Porque fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores y que se pueda razonar con ellos. No. Ya cuando sea grande va a ser demasiado tarde. Yo no sé quién le estoy hablando hoy, porque el Señor me puso estas palabras en mi boca. Pero tenemos que razonar bien. No, los hijos son los que mandan ahora. Esperemos que sean mayores.
No, no se le tiene que hablar. Y lastimosamente que en los Estados Unidos de Norteamérica ha venido una mala influencia al mundo, porque Estados Unidos saca muchas malas influencias al mundo, de decir, no, no se le hay que hablar, no se le tiene que pegar al niño, no se le puede hablar de momento. Al hijo hay que corregirlo, con vara. Por supuesto no pegarle hasta destruirlo, corregirlo en su debido momento, cuando llegue el momento de hacerlo. Como dice Efesios, hijos, padres, no irritéis a vuestros hijos a ira. Pero sí hay que corregirlos. No dejemos de que sean como el montón. Sí, como el montón maleducados. De que ellos ya se creen dioses. Hoy es un día muy especial para meditar en la palabra de Dios. Querido hermano, querido padre que me está escuchando. Querido hermano, es hijo que me está escuchando. Tenemos que cambiar. Oye, hoy la mayoría le pesa hasta limpiar su cama, limpiar su cuarto, hacer el aseo del lugar. ¿Cómo? Se levantan, van, vienen, no hacen nada. Ya no quieren cocinar, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, como que fuera un pecado, como que fuera un delito, como que fuera algo grave. Si nosotros como padres deberíamos enseñar a nuestros hijos un oficio, un arte. Así es como nosotros deberíamos de manejarlo. Pero el mundo nos ha cambiado y por eso estoy manejando la historia de Elí como una advertencia, como un reproche para los que hemos llegado a los fines de los siglos. Escucha, hijo mío, la doctrina de tu padre y esté atento para conocer la conducta, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley. No, sí, que no se haga un culto grande, porque los niños se desesperan. No, sí, y es donde se va a ver que ellos tengan que respetar a Dios. Si usted en su casa, querido hermano, va a tener su culto familiar y sus hijos no están quietos, y usted está permitiendo que ellos jueguen, brinquen, ¿cómo no lo van a llegar a hacer a la casa del Señor? Pero si usted en su casa tiene la solemnidad de estudiar con reverencia, estos niños cuando lleguen a la casa del Señor van a tener la misma reverencia. Ah, no, pero en la iglesia queremos corregir lo que no corregimos en el hogar. Ah, queremos decirle que no hagan lo que en la casa no se les dijo que hicieran. Sí, que sean mesurados, que tengan cordura. Todo tiene un tiempo. Que cuando se estudie la palabra de Dios, ellos tienen que estar reverentes, no jugando, no agarrando el teléfono, como que no poniéndole atención a nadie, porque es lo que está pasando hoy. Se sientan a la mesa los hijos con el teléfono, el papá con el teléfono, y nadie ni se conocen ni hablan estando dentro de su hogar. Si ese fenómeno está entrando en nuestros hogares, como adventistas, hermanos, vamos por un mal camino. No, la mesa para comer se respeta. Los servicios se respetan. Pero como que no queremos decir nada, porque pobrecitos, déjenlos cuando sean grandes. No. Hay que corregir. El hijo sabio es alegría del padre, dice la Escritura. El hijo necio es vergüenza de la madre. Si una madre no corrige, no enseña, no ayuda al marido para que pueda llevar las cosas bien hechas, va a ser solo vergüenza. En el relato bíblico no se habla de la esposa de Elí. Claro, porque la cabeza del hogar es el varón. Y él tenía doblemente una responsabilidad: ser padre de familia, ser sacerdote y juez de Israel. Un compromiso grande. Pero dejar pasar las sinvergüenzadas de sus hijos, como que no estuviese pasando nada. Le pasó
factura tarde o temprano, Eli. No hay maldición más grande en una casa. Oiga esto. No hay maldición más grande en una casa que la que se le permita a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto a sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. No hay maldición más grande en una casa, y especialmente en la casa de los que somos parte del profeso pueblo de Dios, que se le permita a los niños que hagan su propia voluntad. Es que los hijos no pueden hacer su propia voluntad. Nosotros los padres estamos para corregirlos, pero si nosotros como padres somos indulgentes, pues estamos creando unos hijos para Satanás. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y que les permiten practicar en cosas que reconocen los mismos padres que son perjudiciales, qué triste. Los hijos salen a pasear con los padres y los hijos, padre, todo lo que me cómprenmelo. Y los hijos y los padres accediendo a las compras inútiles, cosas que a veces ya no van a usar. Dinero que se gasta equivocadamente. Y por eso es que nunca salen de las ciudades, porque están siempre en deuda, siempre, es que no tengo dinero, es que no tengo dinero, y por eso el mensaje es que un día voy a salir a hacer, nunca lo va a hacer, porque gastan lo que no tiene que gastar. Porque los hijos, en vez de ser una maldición, se han vuelto una maldición. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Y se acumula en una ola de maldad que afecta a la familia, a las comunidades y a los mismos gobiernos. Y por eso es que las iglesias hoy están fracturadas. Por eso hoy no se tiene un concepto de la santidad de Dios. Por eso miramos nosotros unas sociedades perdidas, donde los hijos agarran las cosas que quieren, toman lo que quieren. ¿Por qué? Porque en los hogares no se le ha corregido. Y estoy hablando de adventistas, hermanos, que hoy decimos estamos en la verdad presente. Pero no podemos estar en la verdad presente si esto no es una verdad presente en nuestros hogares. A los hijos hay que corregirlos. Insisto, no sea indulgente y no sea malcriado, querido hijo. No podemos pasar por alto los principios sagrados de la verdad de Dios. Sí. Si se le tolera las prácticas impías de los hijos, mientras que los padres hacen profesión de religión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. Imagínense cómo puede ser, cómo miraría la gente al caso de los hijos de Elí. Y si usted sigue leyendo ahí hasta en el 17, se va a dar cuenta que hubo un tiempo donde la gente no quiso llevar sus ofrendas, porque decían, ¿cómo? Si estos impíos se lo roban, lo usan para prácticas deshonestas, para que fornicaran a la entrada del templo. Sí, eso es lo que hacían los hijos de Elí. Es un crimen. Querido hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder corregir a nuestros hijos, poderle hablar, poder corregir.
Y los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes, persistentes y concienzudos para crear una familia bien ordenada, como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios. Oiga esto, si los padres son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos, obran como él. Quitémonos lo malo que el mundo nos ha estado enseñando. Dice la Escritura en Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando él está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor, está diciendo que él iba a ser reverente a las cosas del Señor y su familia también. Y es lo que el Señor espera de nosotros hoy, queridos hermanos. El Señor no espera lo menos, espera lo mismo. Así que hoy, queridos hermanos, fue una reprensión para los padres y los hijos. ¿Qué es lo que hemos hecho como padres? ¿Qué es lo que hemos hecho como hijos? Tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha, hasta que el día aclarezca. Y el lucero de la mañana salga a nuestro corazón. Amemos el estudio de la palabra, las profecías, de conociendo el tiempo. Sí, hermanos, estamos viviendo momentos difíciles y tenemos que apostar, como dice Malaquías. Y el padre recomendará con el hijo, y el hijo con el padre, y el padre con la madre. Que esa sea nuestra esperanza del Espíritu y el poder de Elías, que el Señor ha de mandar sobre nuestras vidas. Que el Señor nos perdone si hemos sido indulgentes, si hemos tenido falta de carácter. Que el Señor nos dé la fuerza y el Espíritu Santo para hacer las cosas de la mejor manera. Que el Señor nos bendiga porque estamos en su día santo. Y que hoy sea de meditación de su palabra. Dios quiere que nosotros presentemos una familia bien consagrada, Señor. Voy a terminar el tema con una oración. Querido Padre, que estás en el cielo, pero que también habitas en el de corazón contrito y humillado. Por los méritos de Cristo alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Porque Él es nuestro único intercesor, nuestro único mediador entre un Dios ofendido y un hombre culpable. Queremos pedir perdón por nuestra falta de temple y nuestra falta de sinceridad. Si como siervos tuyos, como hijos tuyos, como conocedores de la palabra, hemos fallado en la educación de los hijos, queremos pedirte perdón. Pero también te queremos pedir el valor para poder corregir a tiempo lo que hemos aprendido. Danos la fe, danos la fuerza, danos mucho Espíritu Santo para hacerlo. Y ayúdanos a vivir una vida consagrada a ti. A poder guiar a nuestra familia por los caminos sagrados. No para que sean irreverentes e irreligiosos, sino para que te conozcan y te teman. Gracias porque nos diste este día hermoso, este día santo, donde nos podemos recrear en tu presencia. Y lo hacemos de todo corazón, con todo el gozo. Venimos delante de ti, alegres y contentos, Señor, pero también con mucha solemnidad, porque tú eres un Dios santo. Así que bendice a todos nuestros hermanos en ancha faz de esta tierra, desde el más pequeño hasta el más grande. A todos los que hoy se reúnen para alabar y glorificar tu nombre. Bendícelos, Señor. Permite que el mensaje que lleven nuestros ministros sean mensajes de oportuno socorro para este tiempo difícil en el que estamos viviendo, donde estamos viendo que el enemigo ya tiene cooptado todo y que el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ayúdanos a conocer tus caminos. En el nombre de Jesús, te pedimos una bendición por los padres, por los hijos, porque solo en Cristo Jesús hay poder. Amén.